Doctor Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Pamela? Gracias, Un gusto. gracias por atendernos. Betsy Chávez es la única de los 3 exministros a la que se le ha impuesto prisión preventiva. ¿Encuentra que los elementos exhibidos por la Fiscalía tienen suficiente sustento para esta medida? A ver, Pamela, en primer lugar hay que ser bien claros. Yo creo que lo que se tiene que tomar en consideración sobremanera para una medida de esta naturaleza es el peligro procesal en primer lugar, ya sea el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento. En el caso de Betsy Chávez, pues su situación es delicada porque ambos peligros, sin ser necesarios, están presentes, tanto el de fuga como el de entorpecimiento. Respecto a la suficiencia probatoria, es decir, los elementos que la Fiscalía ha copiado que la vincularían como presunta autora del hecho delictivo, esos ni siquiera han sido cuestionados por el abogado. El abogado de ella solo ha cuestionado el monto correspondiente a la caución. Por lo tanto, estos elementos para la Suprema están presentes y son indiscutibles. Y el último requisito es que el delito tenga una pena superior a 4 años. La pena mínima para Betsy Chávez serían 10 años. Por lo tanto, se cumplen de manera copulativa los 3 requisitos para una prisión preventiva. Julio, si me permites, quédate con nosotros, por favor, pero es que lo que tenemos en imágenes está ocurriendo en este minuto. Es la llegada de la camioneta que trae a Betsy Chávez hasta la carceleta y vamos a dejar, si Rosa Cabrera está ahí, que nos describa lo que ocurre. Muy bien, entonces tenemos estas imágenes, el resguardo policial en la carceleta del Poder Judicial para recibir a la ex premier Betsy Chávez. Julio Rodríguez, abogado penalista, nos acaba de, en una primera intervención, de explicar que los 3 elementos que deben concurrir para que se le imponga prisión preventiva a una persona que está imputada pero en proceso de investigación concurren. La prognosis de la pena, que son 10 años por lo menos, los elementos de convicción que hacen pensar a las autoridades judiciales que es altamente probable que sea condenada por estos delitos, elementos de convicción de que es responsable de estos delitos, también, ¿no? Gran cantidad de elementos, indicios, pruebas, y finalmente el último, que es el peligro procesal, la posibilidad de que la señora Chávez pudiera fugar o para evadir la acción de la justicia o entorpecer la acción de la justicia. Y el doctor Rodríguez nos acaba de decir que en este caso ambos presupuestos, ¿no?, sobre el peligro procesal concurren. Lo que estamos viendo en imágenes es la gran cantidad de agentes policiales asignados al traslado de la señora Chávez. Ordenan un poco, digamos, ahí está. La señora Chávez enmarrocada claramente, pero ella lleva, como suelen hacer en estos casos muchas de las personas que resultan detenidas, con algo que cubre sus manos que van enmarrocadas. Estas son imágenes de Justicia TV, información en desarrollo. La señora Chávez conducida me imagino que al despacho del juez, donde se dará el control de identidad. Luego también tendrá que pasar por médico legista y quizás, Julio, si estás con nosotros, nos podrías explicar cuáles son los pasos a seguir ahora que ya la señora Chávez ha llegado a sede del Poder Judicial. Habla, está usted en lo correcto. Ella, en primer lugar, tiene que pasar al despacho del juez que ha dado la orden. En este caso, la Suprema dio la orden, pero el que lo ejecuta es el juez de primera instancia, el juez supremo, y ahí se hará el control de identidad. Posteriormente al control de identidad, ella tiene que pasar otra vez por medicina legal, salvo que exista una convalidación de lo sucedido ayer. Si ayer ya pasó medicina legal y está el informe y el reporte de sus condiciones, no debería ser necesario que otra vez sea sometido a una evaluación de medicina legal. Y de ahí tendrá que ir al equipo del INPE a efectos que determinen cuál es el penal en donde, por consideraciones a su cargo de funcionaria pública como primera ministra, deba ir ella y que esto garantice, y esa es la labor del INPE, su seguridad, que es importantísimo. Correcto. Correcto. ¿Y eso puede ocurrir hoy? ¿Cómo pudiera pasar la noche en la carceleta y ser,
trasladada a un centro penitenciario mañana, que lo más probable es que sea el penal de mujeres de Chorrillos, ¿no? Correcto. Ajá. Esto va a ser seguramente en el transcurso del día de hoy, Claro. dado que estamos más de mediodía. Tal vez el equipo de evaluación del INPE no acabe su labor y que finalmente mañana se decida qué penal va a ser ella remitida. Correcto. Obviamente tiene que ir a Chorrillos, pero en Chorrillos hay 3 penales. El anexo de mujeres, el penal común y el penal de máxima seguridad. Ahí el INPE tendrá que ubicarla. Vuelvo a repetir, ella ha sido una ex primera ministra y por lo tanto el cargo político que ha tenido genera para el Estado peruano el deber de protegerla. Yo no tengo dudas que el jefe del INPE, el doctor Yaque, que tiene una actuación históricamente muy escrupulosa de respeto de derechos fundamentales, va a tomar todas las medidas para que en el caso de la ex ministra no se le genere ningún tipo de riesgo adicional a la conculcación de la libertad, que es el mandato ordenado por la Suprema del despacho del doctor San Martín Castro. Importantísimo que todo sea respetando el debido proceso para que luego, por alguna formalidad, la defensa pueda revertir esta situación que usted decía, doctor Rodríguez, que es justa, pegada de derecho, porque concurren los 3 elementos para que se le imponga prisión preventiva. Vayamos a los elementos de convicción de la comisión del delito. Hemos escuchado a la defensa de Pedro Castillo alegar diferentes situaciones contradictorias entre sí. Primero, que lo habían dopado, ¿no? Que no sabía lo que leía. Luego, que había sido una reivindicación porque había estado en falta con sus electores, porque no concretó los planes de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Y finalmente, que había estado amenazado de muerte. Lo cierto es que es improbable, altamente improbable, que Castillo haya podido planificar o pretender hacer un golpe de Estado sin el concierto de otras voluntades. Y ahí es donde entra a tallar la señora Betsy Chávez, ¿correcto? Correcto, y no solo entra a tallar ella, sino evidentemente, de acuerdo a lo que se ha conocido, el ex primer ministro también, Torres Vázquez. Claro. Y que en su oportunidad, mire usted, en su oportunidad lo que se va a determinar es quién es más, porque ellos pueden ser eventualmente considerados los autores del hecho, pero pueden tener una serie de personas que han colaborado a título de complicidad que la Fiscalía puede ir individualizando e incorporando posteriormente a las imputaciones. Es decir, todavía este es un caso que está en plena investigación del Ministerio Público y determinar los roles y los protagonistas para que se haya podido realizar este delito está en virtud de un procedimiento que va a esclarecerse con el tiempo. Chávez Chino, a pesar de que la congresista Chirinos publicó este video en el que se ve cómo coordinan todos los momentos previos a salir al aire en cadena nacional, ha dicho que ella sí, efectivamente, como premier le tocó coordinar, ¿no?, la llegada del equipo para transmitir un mensaje que ella desconocía. ¿Es verosímil esa versión? A ver, no solo es una versión burda, ¿no? Porque incluso la propia periodista de televisión estatal señaló que concluyó el mensaje como no hubo ninguna actitud de sorpresa. Es más, se reafirmaban que esto supuestamente era por el bien del país y que dijo inmediatamente ya hay una serie de normas que van a tener que irse emitiendo y serán públicas. Es decir, una persona que se ve sorprendida ante un acto de semejante magnitud, siendo funcionaria pública, teniendo el deber de proteger en primer lugar el correcto funcionamiento del orden constitucional, lo que hace es simplemente seguir los pasos subsiguientes a un acto de esta magnitud. Por lo tanto, ya no puede dar esa información tan superficial que obviamente tanto la Fiscalía como la Corte Suprema pues no han recibido con credibilidad. Esta es una versión que no tiene ningún tipo de sustento. Adicionalmente, se han intervenido computadoras, han encontrado el decreto se había encontrado redactado en las computadoras de la PCM, es decir, todo evidencia que no solo conocía, sino que era parte de la articulación de este acto criminal. Porque además, si hacemos la sucesión de hechos, la señora Chávez, como presidenta del Consejo de Ministros, primero convoca a todos los ministros. Acto seguido, luego de leído el mensaje, uno a uno, los ministros van renunciando.
y ella más bien es la que manda un mensaje como que se necesitaba unidad en estos momentos, y es la última en renunciar, no sé si el mismo día o al día siguiente, o el mismo día, pero ya en las postrimerías, cuando ya la suerte de Castillo estaba echada en el Congreso de la República. Porque, digamos, tenemos la hipótesis, o sea, creemos que, obviamente, Chávez participó, pero la presunción, ¿no? Pero elementos concretos que anclen esta presunción son necesarios también. Estos chats, estos intercambios de mensajes con sus ministros sirven como anclaje. Obviamente, acá estamos ante la posibilidad, como se ha hecho en otros tantos casos, de construir la prueba por indicios. Ajá. Y la prueba por indicios, básicamente los indicios son concomitantes, unívocos, apuntan hacia una misma conclusión, pues ellos determinarán claramente la configuración acreditada del delito. Y creo que lo que tú mencionas, Pamela, permite sin ninguna duda es establecer cómo uno a uno estos indicios la colocan a ella no solo en el rol propio que le corresponde como primer ministro de aquel entonces, sino en el rol absolutamente de espaldas a la ley de apoyar un golpe de Estado. Y eso es lo que la Fiscalía ha ido paulatinamente incorporando y haciendo visible. Vuelvo a repetirlo, Pamela, que es importantísimo. Respecto al presupuesto de la Fiscalía, graves y fundados elementos de convicción que la colocan a ella como presunta autora del delito, el abogado no lo apeló. Por eso el profesor San Martín Castro en su resolución lo dice claramente. Es estéril, es ocioso debatir esto porque el abogado no lo ha apelado. Es decir, ha aceptado que en este extremo la Fiscalía ha aprobado indiciariamente ello. No se va a discutir. Lo único que se va a discutir para el abogado de la defensa de Chávez Chino era el monto, solamente el monto de la caución. Para la Fiscalía, que no le hayan dado prisión preventiva. Entonces, el único elemento del debate, y es lo que ha hecho la Corte Suprema de manera acertada, era el peligro procesal, porque lo demás estaba convalidado. Ahora, en esta etapa, que entiendo, ¿ya es preliminar o ya es indagación preparatoria? En esta etapa, ¿se tiene que ir sobre el fondo del asunto, que son los delitos que se le imputan? ¿O solamente las formalidades, si sigue el proceso en prisión o no, que es lo que se ha visto en esta audiencia? Bueno, la Corte Suprema ha decidido que ella va a estar presa preventivamente por 18 meses. Sí, claro. Y la Fiscalía en estos 18 meses pues tendría que agotar todos los actos procesales para poder aproximarse en el margen de término a una acusación. Seamos también honestos, este es un delito muy puntual y muy específico, con circunstancias ya conocidas por todos, con elementos que la Fiscalía ya a este momento debe haber asegurado casi en su integridad, y que posteriormente lo que tiene que hacer es agotar lo que corresponde para poder llevarla a la etapa intermedia, es decir, para que ella sea acusada y evidentemente ya juzgada para que se le imponga una pena. Y finalmente, doctor Rodríguez, lo que en un inicio alegaban el doctor Aníbal Vázquez, que en su momento fue abogado de Pedro Castillo cuando recién fue detenido después del intento de golpe, decía, no se ha concretado el delito de rebelión ni conspiración, porque ninguno de nosotros hemos participado, nadie se levantó en armas, por lo tanto no se puede hablar en estricto de conspiración y de rebelión. ¿Se ajusta la interpretación del Código Penal y de la Constitución estos argumentos? No, Vázquez Torres lo que siempre ha tenido es una actitud de confundir a los medios de comunicación, no solo desde la perspectiva política, sino también desde la perspectiva jurídica, porque el delito de rebelión previsto en el 346 del Código Penal es muy claro, ¿no? Es un alzamiento en armas. No significa que el alzamiento en armas tenga como resultado finalmente que se haya producido el acto desestabilizador del orden constitucional. Y además en la sedición tampoco exige un resultado material. Basta el comportamiento destinado a generar una perturbación del orden constitucional para que se configure el delito. Y eso es lo que todos reconocemos que ya se produjo. Que tenga éxito o que no tenga éxito no es lo que el tipo exige. Y por lo tanto el delito configurado está. Entonces lo que ha señalado el ex primer ministro Vázquez Torres es absolutamente contrario a lo que dice el derecho penal. Miren lo importante, para que la opinión pública lo entienda. Este es un delito de mera actividad.
Es como que alguien conduzca su vehículo bajo los efectos de alcohol y que diga yo, como no atropellé a alguien, no cometí el delito. No, el Claro. solo hecho de estar sentado en el auto bajo los efectos de alcohol ya es delito. Atropelle o no atropelle. Si atropello será otro delito. En este Correcto. caso es exactamente lo mismo. Ya el hecho de buscar perturbar el correcto devenir del orden constitucional ya es delito per se. Tenga éxito o no tenga éxito este Correcto. objetivo criminal. Julio, te agradezco mucho habernos atendido esta tarde y habernos aclarado desde el punto de vista legal todo lo que supone para Betsy Chávez esta prisión preventiva.